Juanma Moreno ha pulsado el botón rojo sin previo aviso, sin ruido, sin filtraciones interesadas. Feijóo los enteró un par de horas antes. Elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo y de repente el tablero político español vuelve a moverse. Porque esto no va solo de Andalucía. Esto nunca fue solo de Andalucía. Juanma Moreno ha decidido adelantar las elecciones y lo ha hecho con una jugada que combina cálculo político y también oportunidad. Y algo de audacia, ¿por qué no decirlo? Ha cogido a todos, eso sí, con el paso cambiado, a pesar de que el adelanto son 2 semanas nada más. A la oposición, desde luego, pero sobre todo al gobierno de Pedro Sánchez, porque en Moncloa ahora mismo hay un problema, y no es un problema pequeño, se llama María Jesús Montero. Hasta esta mañana, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, número 2 del Ejecutivo, y hoy de repente candidata en Andalucía, o en tránsito hacia serlo. Y eso obliga al gobierno a improvisar, a rehacer equilibrios internos, a buscar un relevo, y todo esto en mitad de una legislatura ya de por sí frágil. Pero hay algo más incómodo aún. Montero se va sin haber logrado aprobar unos presupuestos. Nunca. Ni uno. La ministra de Hacienda que no ha conseguido sacar adelante las cuentas públicas. Y ahora se enfrenta al reto más difícil de su carrera. Intentar revertir unas encuestas que anticipan una debacle socialista en Andalucía. Desde luego no es, ni mucho menos, el mejor punto de partida. Y frente a ella, un Juanma Moreno Bonilla que juega en otra liga. Porque si algo define al presidente andaluz es que lleva años construyendo un perfil propio. Un perfil que curiosamente va en dirección contraria o casi a la estrategia nacional del Partido Popular. Mientras en Madrid se impone el ruido, la confrontación constante y la polarización, en Andalucía Juanma Moreno ha apostado por la moderación, por el tono bajo, por la gestión sin estridencias, incluso por cierta estética de presidente institucional más que de líder de partido. Y eso tiene consecuencias. Porque en estas elecciones no da la sensación de que el PP se presente, sino de que se presenta JMB, Juanma Moreno Bonilla, como marca política propia, casi como si las siglas fueran lo de menos. Y claro, eso plantea una pregunta incómoda para la dirección nacional del Partido Popular. ¿Se puede ganar desde la moderación mientras en Madrid se compite desde la trinchera? ¿Es esto posible? Moreno parece convencido de que sí. Y lo ha dejado claro. Además, marcando distancias con Vox de una manera cada vez más explícita. No es un matiz, es una estrategia. Ha evitado depender de Vox cuando ha podido. Ha rebajado el tono. Y en momentos críticos ha apelado a la colaboración y a la moderación. Lo vimos, por ejemplo, en la gestión del accidente de Adamuz. Y lo volvió a reivindicar ayer mismo al anunciar el adelanto electoral. Un mensaje nítido. Otra forma de hacer política es posible, o al menos otra forma de hacer política en Andalucía. Y aquí es donde la ironía se convierte en realidad política. Mientras el Partido Popular negocia con Vox gobiernos en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León, su principal varón autonómico lanza una campaña electoral diciendo en esencia que él no tiene nada que ver con Vox. No lo dice así, por supuesto, pero lo sugiere, lo desliza, lo construye. Y lo hace en un momento en el que Vox atraviesa además una de sus etapas más, digamos, creativas. Porque lo de Vox empieza a parecerse a aquello del camarote de los hermanos Marx.
Cada vez hay más gente dentro y menos espacio político fuera. Expulsiones, crisis internas, luchas de poder y un goteo constante de polémicas que no ayudan precisamente a consolidar una imagen de partido, de gobierno. Por no hablar de las supuestas o presuntas denuncias de corrupción que empiezan a aflorar. Con este panorama, Moreno Bonilla hace un cálculo evidente. Mejor alejarse ahora que tener que dar explicaciones después. Claro, esto tiene un efecto colateral. ¿Qué pasa con las negociaciones en marcha entre el PP y Vox en otras comunidades? ¿Qué pasa con esos acuerdos que dependen precisamente de la normalización de esa relación? Pues pasa que Juanma Moreno introduce un elemento de incomodidad. Porque mientras unos negocian con Vox, otro parece que puede ganar elecciones marcando distancias con Vox. Y eso genera una disonancia difícil de sostener en el tiempo. El mensaje que llega al votante es confuso. ¿Vox es un socio necesario o un problema del que hay que alejarse? Curiosa cuestión. Moreno lo tiene claro. Ya ha decidido que su campaña no va a girar en torno a esa duda. Va a girar en torno a él, a su gestión, a su perfil, a su estilo. A esa idea de estabilidad tranquila frente al ruido permanente. Y ahora la pregunta clave es, ¿esto funcionará? Porque mantener la mayoría absoluta no es un trámite, es un reto considerable, y más en un contexto político fragmentado, volátil y con una izquierda que, pese a todo, intentará movilizarse ante el riesgo de perder aún más terreno. Para el PSOE, estas elecciones son casi existenciales en Andalucía. Y para María Jesús Montero, directamente una prueba de supervivencia política. Y para el gobierno de Sánchez, un problema añadido en un momento en el que ya tiene suficientes frentes abiertos. Pero para Juanma Moreno esto es otra cosa. Es una oportunidad. La oportunidad de consolidar un modelo propio dentro del Partido Popular. De demostrar que se puede gobernar sin depender de los extremos. Y de reforzar una marca personal que ya pesa tanto como las siglas que la sostienen. Atentos a esto, ¿eh? En definitiva, lo que se vota el 17 de mayo en Andalucía no es solo un gobierno autonómico. Se vota un estilo político. Se vota una forma de entender el poder. Y en cierto modo se vota también el futuro estratégico de la derecha en España. Si gana Juanma Moreno con su fórmula, el mensaje será claro. La moderación funciona. Si necesita Vox, el relato cambiará. Y si el PSOE logra resistir, entonces la historia será completamente distinta. Pero de momento lo único seguro es esto. El tablero se ha movido y quien lo ha movido lo ha hecho sin pedir permiso. Y eso en política tiene consecuencias.